No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo, poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como una... Hola chicas, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende cuando lo estén viendo. Hola, ¿Cómo Vane, andan? ¿cómo va? Hola a nuestras invitadas que ahora las vamos a presentar. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, Vane? Muy bien, espectacular, como siempre. Estás radiante porque estamos grabando de mañana. De mañana, sí. De Es como mañana que- y un sí. fin de semana franco. Tal cual, obvio. ¿Cómo Hoy va a ser? nos toca hablar, ¿de qué nos toca hablar, Vane? Hoy vamos a hacer el segundo programa, ya tuvimos uno, vamos a hacer el programa del tema discapacidad. Qué tema complejo, ¿no? Un tema muy complejo. Y en este caso vamos a abordar todo lo que nuclea a diagnóstico y las madres del cuidado. Por eso hoy tenemos a dos compañeras de Eso, nuestra contanos línea las invitadas. que las vamos a presentar. A tu lado está Luciana Gratone. Luciana es compañera ferroviaria hace 11 años y trabaja en el taller de Liniers en el área de limpieza y es mamá de Franco. Es mamá de Berenice, que tiene 9, y de Miranda, que tiene 7. Lu, Sí. gracias por venir. De Castelar. bienvenida. De No me digas Castelar. Linier porque me van a matar. No, Castelar dije. No, me dijiste Linier. Sí. Bueno, lo corregimos. Arrancaste mal. Y después tenemos a Cintia Aguilera. Cintia hace 8 años que ferroviaria y ahora es guardatren, ¿no, Ahora Cintia? estoy de guarda. Y es madre de Francisco, de 5 años. Bienvenida. Bueno, bienvenidas, Gracias. chicas. Gracias por animarse a venir, ¿no? Y hacer la voz un poco en este tema tan sensible y complejo, bueno, que hoy nos propusimos charlar. Sí, nos parecía súper importante que estén mamás que atraviesan estas situaciones todos los días, ¿no? No es nada fácil. Ya de por sí no es fácil ser mamá. ¿o no? Totalmente, sí. ¿No? Con todo lo que implica. Y bueno, Tal cual. acá tienen un plus, digamos. Bueno, vamos a La idea es escucharlas a ellas, ¿o no? Sí, obvio. Y charlemos un poco sobre diagnóstico, esto de lo difícil que es. Sí, que nos primero den un diagnóstico. igual quería arrancar por el tema de cuando comenzó todo esto, que tuvieron que hacer un montón de tramiteríos y todo, que quiero mencionarlo para que también sepan las personas que nos están mirando. Hay algo que se saca apenas uno conoce el diagnóstico que tiene un familiar o un hijo con discapacidad, que es el CUD, que obviamente lo tienen las dos ya. Bueno, voy a comentar qué es el CUD, Certificado Único de Discapacidad, que es un documento que se emite donde se acredita la discapacidad de la persona. Y bueno, y eso te permite acceder a derechos y a un montón de terapias que vas a necesitar para poder llevar adelante Para poder todo el transitarlo. tratamiento, exactamente. Sí, Bueno, que vale decir que ahora, por suerte, lo hicieron un poco más sencillo. Hace muchos años atrás, cuando nació mi hijo, por ejemplo, era mucho más complejo porque lo tenías que llevar a un lugar determinado, que se llama Ramsay, que queda en Núñez. Lo tenías que trasladar, tenías que hacer un montón de trámites y si había algo que no le cerraba la junta médica, tenías que volver con tu criatura. Era bastante engorroso. Hoy lo haces en cualquier hospital público de tu zona. bueno, avanzó algo. Absolutamente. Por ¿Cuántos suerte. años tiene tu hijo? Contanos. Franco va a cumplir 25 años. Ok, claro, estamos hablando de otro momento Claro. también. Y de hecho antes se renovaban cada 2 años, cada 5 años, como si la discapacidad, por ejemplo en el caso de Franco, que tiene parálisis cerebral, se fuera a curar de un día para el otro. Totalmente. Nosotros hace ya varios años que lo tenemos definitivo, pero Claro. Eso te iba a preguntar, sí. Bueno, Claro. ¿Cuántos años hace que cambió? y yo le calculo más o menos más de 10 años. Ok. Que ya no tuviste que cada 2, nunca 3 más años tuve que renovar volver a renovar, ese tal documento. cual. Exacto. Era ilógico, ¿no? Lu, ¿te animás a contarnos un poco cuando recibiste el diagnóstico de parálisis cerebral de tu hijo? Sí. Bueno, Dale. Franco fue 7mesino. Su discapacidad nace por una mala praxis. Él tendría que haber nacido por cesárea. Nació por parto normal, con todo el sufrimiento que eso implicaba.
Nada, a las 6 horas de vida empezó a hacer convulsiones. En el lugar donde nació no se dieron cuenta nunca que él tenía convulsiones. Sin contar un montón de pormenores que pasaban dentro de esa clínica, que era mentirnos en la historia clínica, quemarlo con un sensor de monitoreo, un montón de cosas que, siendo un bebé tan chiquitito, atravesó Franco. El diagnóstico que nos daban ellos era un bebé prematuro, 15 días en neo y te lo llevas a tu casa. Esos 15 días se convirtieron en 72 días de terapia intensiva, un mes. Sin diagnóstico. Sin diagnóstico, solamente teníamos las convulsiones. Bueno, en el lugar donde nació, que fue en la clínica Modelo de Morón, no había mucho más para hacer, lo trasladaron al hospital italiano y en el hospital italiano empezamos a ver un poco más de luz con el tema de qué estaba pasando con Franco. Franco hacía 200 convulsiones por día. Si bien eso no afectaba del todo no tenía más muerte neuronal, era bastante engorroso ver porque Franco se ponía cianótico, se endurecía, entonces no había posibilidad de que él tomara pecho, no había ninguna posibilidad, estaba todo conectado con oxígeno, con una sonda nasogástrica que le daba la alimentación. Y bueno, y ahí empezó nuestro camino. ¿Y ahí ya te empezaron a decir cuál era el diagnóstico que tenía? No. ¿O nada? No, nada. Porque, Franco tenía como un montón de cosas de diferentes enfermedades. En ese momento no se conocían lo que eran las enfermedades raras. Entonces Franco pasaba desde una mala praxis hasta algo azaroso, hasta una enfermedad congénita o enfermedades neurometabólicas, que en mi vida había escuchado lo que era una enfermedad neurometabólica. ¿Cuántos años tenías? Disculpa. 20. Muy chica, me imaginé. Sí. Bueno, empezaron a estudiarlo de todos lados, o sea, desde los estudios básicos hasta los más complejos. Estudios que se mandaban a otro país, porque todo lo que tiene que ver con neurometabolismo implica eso, que vayan a otro país. Todo eso había que costearlo, porque la obra social que teníamos en ese momento tampoco lo cubría, entonces era juntar. Yo en ese tiempo trabajaba en McDonald's, entonces todo el tiempo que yo estuve con mi hijo, a mí McDonald's no me pagó un peso. Y siempre con esto de que también me podían haber echado, ¿no? Bueno, hicimos todo lo que se podía hacer. Nunca tuvimos un nombre a la enfermedad, porque uno lo primero que busca cuando empezás a buscar es que te digan cuál es el nombre de la enfermedad para buscar una cura. Uh-huh. Y la realidad es que nunca tuve un nombre y apellido a la enfermedad. Me topé con una doctora que era muy buena médica y me dijo: no sigas buscando más, porque no lo vas a encontrar. Y a su vez a mí me empezaron a surgir todas estas cosas de, bueno, ¿qué tengo que esperar de mi hijo? Va a caminar, va a hablar, va a ser un ser independiente. Franco en ese momento tenía 5 meses, parecía un bebé recién nacido, no tenía peso, no controlaba el tronco, no tomaba mamadera, no tomaba teta, era todo artificial. Y bueno, buscando, me encontré una neuróloga que le pude hablar claramente, sentarme y decirle: yo necesito que vos me digas lisa y llanamente qué va a pasar con mi hijo. Y bueno, me sacó una listita y ahí me empezó a decir: bueno, tu hijo no va a caminar, tu hijo no va a hablar, va a tener problemas visuales. Bueno, todo lo que atravesamos día a día con Franco. Y entre todas esas cosas estaba el pronóstico de muerte prematura. El primer diagnóstico de muerte a Franco se lo dan, no sé, al mes y medio. Digamos, como que sus convulsiones se iban a hacer cada vez peores, que no había nada que pudiera controlar eso. Entonces, bueno, el primer diagnóstico fue eso: mira, mamá, llévatelo a tu casa, espera que suceda en familia y no se puede hacer más nada. Ahí yo me detengo. ¿Eras vos mamá cuidando o mamá con alguien más cuidando? Era mamá
sosteniendo lo que me estaba pasando a mí y sosteniendo a una familia que esperó un bebé normal. En ese momento sí me cargué con todo yo. Durante muchos años me cargué solamente yo. Era como yo recibir las balas y bajar la información al resto de una forma un poco más amable más o cuidada, ¿no? Más cuidada, claro. Por ejemplo, ir a decirle a mi papá, no, mira, posiblemente Franco no sobreviva, porque el resto lo único que hacía era como llorar. Claro. Desde mi lado, desde el lado paterno era seguramente vos hiciste algo, seguramente vos no te cuidaste en el embarazo, tu familia tiene alguna enfermedad, bueno, cosas que Innecesarias que dolían, pero que también entendía que no me servían. La realidad es que cuando la neuróloga nos da el diagnóstico, que es parálisis cerebral severa, y me empieza a poner como en contexto lo que iba a ser mi vida con Franco y de todo, porque eso es no solamente el diagnóstico, sino que tenés medicación, asistencia, terapias, pelear con la obra social, un montón de cosas que fuimos atravesando a lo largo de estos casi 25 años. Nada, cuando recibí el diagnóstico, obviamente el impacto es terrible. Terrible. Lo primero que haces es llorar y decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a querer? Yo en ese momento ya estaba separada. Vivía en la casa de mis viejos. Va a ser una carga para ellos. Y vas transitando un montón de miedos que, gracias a Dios, con la familia que yo tengo, fue como reunirnos y decir, bueno, te tocó esto. No preguntes más por qué, porque no voy a tener la razón de por qué me pasó eso, sino para qué. Y dentro de ese para qué estaba como, bueno, hay que ir para adelante. Entonces empezamos todo un camino de buscar buenos médicos, de pagar médicos particulares, de hacer cosas particulares de donde se podía, de sacar préstamos, de que mi viejo laburara horas extras, de no comprarte un par de zapatillas, de un montón de cosas que hicieron como familia para que Franco hoy esté conmigo, con vida. Después de ese primer pronóstico, ¿no? Después de ese primer pronóstico. Después, a lo largo de todos estos años, si hubiera sido por los médicos, Franco hubiera muerto, no sé, 15 veces más o menos. Claro. Pero también hay un momento en donde vos entendés que el diagnóstico es lo que el médico te tiene que decir, porque es su obligación y porque el librito lo dice, porque los médicos muchas veces se basan sobre los libros y no sobre la experiencia propia de lo que vive cada madre con su hijo y del amor y de las garras que uno le pone para que eso no suceda. Porque a mí cuando me decían, bueno, mira, ya no hay nada para hacer, no busques más, yo seguía. Cuando a mí me decían, las Franco, mamás buscamos siempre. Tal cual. A mí me decían, Franco nunca se va a sostener, nunca se va a parar. Un día Franco, mediante un aparato que se llama bipedestador, se paró, levantó la cabeza y me miró y me sonrió. Y con eso fue como decir, lo logré. Logré esto que para mí era un montón. Total. Bueno, un montón de cosas. Cuando le hicieron la traqueotomía, Franco está traqueomizado desde los 7 años. También fue muy duro porque era como... cuando Franco lo traqueomizaron, para mí era el impacto de decir, nunca va a tener la posibilidad de hablar, aunque lo intentemos desarrollar, no iba a suceder, y que no comiera. Claro. Porque no iba a poder comer nunca por boca, digamos, con ese tubo. Bueno, Franco la pasaba muy, muy, muy mal sin traqueotomía. Tenía neumonías muy heavies. Las últimas eran terribles, casi sin vida llegábamos a las guardias. Decidió hacerle la traqueotomía y también fue como un shock verlo con un tubo en la garganta y con todo lo que eso implicaba. Era como, ¿qué hice? Porque muchas veces lo que sentís es culpa. Es culpa. Claro. Por lo general lo que más sentís es
culpa de por qué no tal cosa, por qué no tal otra, por qué no busqué otra opinión, por qué no fui a otro médico. Después con el tiempo también te sacas la culpa. Totalmente. Te quería consultar, en ese tema, lo que es las redes de contención, porque uno escucha que hay asociaciones de padres que tienen hijos con discapacidad, o sea, hay toda una movida en torno a eso que, bueno, vos la debes conocer mejor. ¿Eso también te ayudó? ¿Vos estás en alguna? No, la realidad es que para mamás con hijos que tienen parálisis cerebral, las redes de contención son muy pocas. Vos vas a encontrar para personas con síndrome de Down, que es como que se abrió un poco más ese tema y que no es tan tabú y que hay un montón de movimientos, pero para la parálisis cerebral no hay tanto. Claro. No sé si es una cuestión... Es muy difícil afrontar ese diagnóstico. Totalmente, claro. Vos pensás que en mi caso Franco es un chico de 25 años que no camina, no habla, no ve. Yo no sé en su cabeza si él es un chico de 25 o es un nene de 5. Que si le duele la panza tenés que andar adivinando cómo llora y un montón de cosas que son muy difíciles. Con el tiempo también entendí que la parálisis cerebral tiene distintas, no sé específicamente, gradualidades. Claro, y que hay chicos que se desarrollan súper normal, obviamente que o tienen dificultad en el habla o tienen dificultad en la marcha, pero que pueden tener una vida normal. Y hay muchos chicos como mi hijo que en su condición, con un montón de aparatología, se pueden comunicar. Nosotros de no otras tuvimos, formas. Claro, nosotros no tuvimos esa oportunidad, pero bueno, tratamos de buscarle la vuelta a comunicarnos. Yo siempre digo que Franco es muy expresivo y cuando algo le molesta te das cuenta, cuando algo le duele te das cuenta y aparte de nada, mamá. Aprendiste aparte A Mamá, lo interpretar mirás. la corporeidad. Claro, lo mirás y decís, vas a tener fiebre. Claro. Te duele la panza. Aprendes a decodificar todas las cosas que pasan. Hay algo re loco que yo siempre lo comento, que cuando Franco ya está de alta y empezamos con toda esta recorrida de buscar diagnósticos, yo miré la película El Milagro de Lorenzo. Ujú. Y es una película que te motiva un montón porque son papás que descubren la cura del problema neurometabólico que tiene su hijo. Y es una mamá que no se cansa nunca. Nunca, hasta que encuentra digamos, la cura de esa enfermedad, que en su hijo ya no era posible, porque estaba muy avanzada, Pero en otros sí. pero en otros sí. Y yo siempre traté como de agarrarme de eso, de que todo lo que Franco vivió no lo vivió otro chico. Entonces, las veces que me tocó ayudar a otras mamás en cuanto a lo que era hacer un trámite o donar cosas, una silla de rueda, un bipedestador, valvas, cánulas de traqueotomía. Yo me cansé de llevar cánulas de traqueotomía al Hospital Gutiérrez, que es donde tiene una parte de endoscopía muy bueno. Nada, te queda como esa cosa de, bueno, yo ya tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Seguir tejiendo redes con otras Tal madres. cual. Exacto. Y eso también es lo que te ayuda a seguir Te da adelante. fortaleza para- Tal cual, creo que sí. Y asumir. Asumir desde el día cero lo que te está pasando. No, y esto de que vos contabas, Lu, de este logro, de que lograste, de que él se pare, de que te mire, digo, que capaz que para otras madres, otros niños en otras condiciones es algo cotidiano, también es un triunfo de persistir, ¿no? De estar, de acompañar y de transformar esa incertidumbre en Que amor. su hijo tiene 25 años ya. Total. Exacto. Y que atravesaste cuántos diagnósticos de no vida. Miles. Bueno, claro. Y la tenemos, que está llorando. Ya lloré. Y la tenemos a Cintia, que también queremos que nos cuente. Madre de Francisco. Francisco tiene 5. Francisco tiene 5. Y bueno, cuando nació en plena pandemia. Bueno, también, bueno, todas las vueltas que pasa en el embarazo, con cancelaciones, con suspensiones de turnos, con un montón de cosas que se dieron en la pandemia, que muchas obras sociales
¿Está? Ahí estamos. Te queremos escuchar todos. Muchas obras sociales, buenas o malas, prepagas, se hicieron las boludas durante la pandemia. Se borraron, desaparecieron y bueno, de todo lo que tenía planificado terminé teniendo a Fran en Morón. Creo que yo rompí bolsa a las 4 de la mañana y Fran lo sacaron a las 6 de la tarde. O sea que estuvo todo ese tiempo ¿Con cesárea? con cesárea. Esperaron a que dilatara, nunca dilaté. Siempre me va a quedar la duda si eso para mí fue una mala praxis y no sé si contribuyó Al diagnóstico. al diagnóstico final. Que bueno, como madre noté que Fran no era como el resto, lo notaba muy quieto, muy tranquilo. Y yo dije, no tiene que ser tranquilo este chico. Noté que tardaba en caminar, tardó en sentarse, él se sentó solito recién a los 5 u 8 meses. Y siempre fui bastante obsesiva con el nene. Como era mi único hijo, es mi único hijo. Entonces lo llevaba a la pediatra con los controles y un día me dijo, mira, noto que Fran no te mira, se asusta muy fácil, no tolera muchas cosas que yo no las noto bien. Y ahí empezamos. Bueno, anda al neurólogo. Bueno, no conseguía neurólogo con la obra social. Bueno, tenía Sancor en ese momento. Di vueltas como un año más o menos para tener el diagnóstico, hasta que se lo dan, que es espectro en el autismo, en la escala media, nivel 12, que afecta el nivel social. Creo que eso me lo dijeron en junio, en noviembre él ya tenía el CUD, pero la aceptación, un tiempo más largo. Ay, no quiero llorar. Bueno, tranqui. Reponete, no hay problema. Nada, yo les vuelvo a agradecer, de verdad, porque es muy difícil. No, igual yo la veo a ella, es un poroto lo mío. Pero es una lucha. No, es muy complejo uno que escucha de afuera, ¿no? Cuando escucha también todo lo que incluye el tema de terapias, que yo digo, bueno, después este es el segundo programa que vamos a hacer. En el primero está todo el tema de cómo se maneja desde, obviamente, el Estado, con todo lo que tiene que cubrir o lo que tiene que estar presente, y siempre volvemos a lo mismo en los que no está. Porque Más ustedes hoy. necesitan también Más hoy, tener digo. una red donde digan, bueno, mi hijo accede a la terapia que necesita la psicopedagoga. Yo sé, hay un mundo, por eso a veces no quiero decir todos los nombres porque no los conozco todos, pero sé que manejan un montón de profesionales que necesitan justamente para poder estar más liberadas ustedes, porque lo que vos comentabas, no accedo a este médico, lo tengo que pagar, porque mi hijo necesita tener esa asistencia. 25.000 pesos sale una consulta, una sesión de terapia. Cuando Fran arrancó en 2022 estaba a 4.500. De 4.500 pasamos a 25.000 en el 2025. Con un sueldo de 1.200, de 1.200.000, No, pero es imposible costearlo. Es imposible. Y Y estás ahí hablando de una sesión, de un profesional. O sea, Fran necesita 4. Exacto. Por semana. 4 por semana más un acompañante. No te da el sueldo. Y si estás en solitario, menos. Y ahí cuando te llega la decisión de decir, o comemos o hace las terapias. Que lamentablemente hay un montón de familias en la misma situación que cobran quizás la pensión que ellos tienen, que no es mucha. Sí. Y que con es eso una pensión. costean lo que son las terapias. Y después, a mí me sale más fácil hablar de todo el proceso que hablar de mi hijo. Está muy bien, bueno. no, pero está bueno. Lo que es, sí, hay madres que trabajan vendiendo en la feria, vendiendo ropa, hacen ropa, venden comida, todo eso para poder terminar de costear el número de sesiones que necesita un nene por mes. Y es bastante heavy para muchas familias. Y dentro de todo, hay que esperar a que la obra social autorice y ponele a mí, me boludearon siempre, me han boludeado de una forma magistral, como a todas, supongo. Ahora, mira, yo tengo que subir un archivo a OFE de más o menos 100 copias y me lo rebotan. Así que, no sé, tendré que ir a OFE con toda la carpeta porque no te permite subir más de 20 megas de información, megabytes. Y obviamente tenemos mucho más
Claro, mucho. obviamente. Y bueno, le buscan la forma para que nunca puedas acceder. Y ya no podemos pagarlo. Claro, básicamente las obras sociales lo que hacen es cansarte para que vos no exijas más. Claro. Porque, no sé, en mi caso, por ejemplo, los primeros tiempos era patada voladora. Entraba a la obra social, a mí me vas a entregar lo que yo te pido, porque era pelea. Te rompo todo, claro. De hecho, he tenido una medida cautelar de que no me podía acercar a la obra social si no iba al padre. Un montón de cosas loquísimas. Pero sí, te cansan. Bueno, Vos pedís cosas básicas. Yo pido, no sé, una gasa. Y te pido 200 gasas y te dicen, te puedo entregar 50. Pero yo necesito 250. Y si te doy las 200 gasas, te saco 20 pañales. Y así es como una Claro, lucha. negociando como si no Claro. necesitaras lo otro también, claro. Tal claro, cual. sí. sí, total. Una burocracia feroz, terrible. Pero Entiendo que la ley, la ley es clara, es el 100% de gratuidad. Sin ir más lejos, yo tuve que comprar la vacuna antigripal para mi hijo. ¿Qué cuánto pagaste? 52.000 pesos. Porque ¿Te la obra- cansaste de que la obra La social obra te diga que social no? siempre me dice, no está dentro del calendario, tú no entras dentro del diagnóstico. La lapicera es distinta. Claro, La lapicera sí. es distinta. La tinta Eso es lo diferente. Este médico no, mejor que te lo haga otro médico. Y siempre es 5 para el peso, ¿viste? No, es como que nunca terminás de llegar al cofrecito. Bueno, yo una vez tuve que ir ya cansada de tanto boludeo y decirle, bueno, ¿sabes qué? Sí, esta fecha está vencida, pero mi abogada me dijo que rige 3 o 4 meses de su vencimiento. Y sé que se lo dije tan convencida, yo ni siquiera había hablado con mi abogada, dije lo que me dijo una amiga y la chica del centro donde tenía que hacer sus terapias. Y se ve que me creyó porque a la semana me habilitaron todo, porque le voy a decir a mi abogada que mande la palabra mágica, carta documento o Recurso de amparo. recurso de amparo. Y mágicamente activaron todo y él, bueno, hasta diciembre lo cubrió todo. Pero tener que llegar a eso, tener que presentar un recurso de amparo para una silla ortopédica, que también eso es lo que yo aprendí hablando con un compañero, que las sillas son para determinada edad y hay que cambiarlas, Claro, hay que claro. renovarlas. Y me dice, no es que un nene de 12 años puede tener la misma silla que cuando tenía 8. Más Bien. todos los complementos que lleva la silla de ruedas. Exacto. Porque no es solamente la silla y ya. Es la silla, una apoyacabeza, que el asiento no lo lastime, que en la espalda no se lastime, que tenga la curvatura específica. O sea, a mí me ha tocado tener sillas que Franco se sentaba y la silla se daba vuelta. De lo pedorra que era. Claro, sí. Sí. Entonces tenés que volver a tramitar y tampoco es que pedís hoy una silla Y y te la dan entregan mañana. No, tenés que esperar meses para todo. quería consultar, ¿está escolarizado? ¿Ya? Sí. Yo apenas noté que Fran no iba a la par del resto, porque yo dije, es un nene solitario, necesita ir a la guardería. Él al año y 5 meses ya estaba en la guardería. Pero ¿qué pasó? En la guardería nunca me dijeron cómo jugaba Fran. Para mí, cómo el nene jugaba, porque yo la verdad nunca le presté atención a ningún nene hasta que tuve el mío, hasta el propio. Claro, a mí me decían, él jugaba, cuando yo lo notaba en casa, digo, qué lindo cómo juega. Él jugaba ordenando todo por color, tamaño y forma. O sea, él jugaba seleccionando, no jugaba de otra forma. Eran los crayones con el mismo tono, 3 para arriba, 3 para abajo, la grúa con la grúa, el avión con el avión. Y me dijeron, no, eso así no juegan los nenes, no es normal. Pero nunca me lo dijeron en la guardería. Después me decían, no, sí, notamos que juegan así. Pero bueno, eso fue también algo que fue sumando a llevarnos hasta el diagnóstico final. Claro. Que fue eso. aportó para que hoy tengas un diagnóstico. Sí, te digo. él... Más allá de toda la burocracia con la que tenés que lidiar para Sí. que él pueda acceder a las terapias. Nos han rebotado de jardines con modelo inclusivo, creo que Por el 2 o 3. diagnóstico. ¿Él va a jardín todavía? Sí, Salita va, 5 es. va Claro, a jardín público, va a jardín del Estado. Recomiendo el Estado porque ahí no nos pueden echar. Porque en lo que es el El privado, ámbito privado. buscan la forma de amablemente sacarte del jardín.
A mí me han dicho, como tus nenes ya tenemos muchos acá en el jardín. Y es verdad, porque ya tener 2 o 3 como Fran en un aula es mucho, porque ya implican 2 o 3 acompañantes o 2 o 3 padres, madres, porque las que siempre estamos somos las madres. Y algo que siempre me molesta, cuando dicen papis, no es papis, es mamis. Mami, papi, porque parece que papi no sabe hacer las cosas solo. Y lo veo en todos lados, lo veo a madres que están solas en las terapias, madres que están solas haciendo acompañantes de sus hijos, que no tienen vida, viven para sus hijos, y la verdad es muy triste, porque ¿quién las cuida a ellas? A nosotras. Eso te iba a decir. Sí. Eso te iba a decir. Un poco Luciana contaba de que tiene una red, que es su familia, que la ayudó a transitar todo esto. ¿Cuál es tu caso, Sin? Mis amigas. Ok. Mis amigas, mis compañeras. Y son mi sostén. Y son tu familia, la que elegimos todos los días. Sí, tiene sus niñeras, tiene... Bueno, ponele que tiene al padre que me lo cuida cuando yo tengo que ir a poner la cara. Y me lo cuida hasta ahí, porque tampoco participa demasiado. Pero bueno, a veces zafo de la niñera cuando él lo cuida y voy y hago todos los trámites que tengo que hacer, pero los hago sola. Y no me creo especial porque veo un montón de madres que la están peleando solas siempre. Y poniendo el pecho por la familia, como dijo ella. O suavizando el mensaje, como hace ella. Y es horrible. Muy feo, muy feo. Muy feo que te digan, para tu hijo no hay lugar. Y lamentablemente es verdad, porque hay cupos. Es así. Claro, y aparte en muchos casos no quieren tampoco hacerse cargo. O sea, también te habrán dicho no hay cupo, y por ahí sí había, pero... Y le baja la categoría a un niño como el nuestro. Son así, son caros para... Todavía en el siglo XXI, tenemos tabúes con relación a las discapacidades. Y en eso sí. nos falta un montonazo poder problematizar como sociedad. Para que los niños, niñas que tienen alguna discapacidad puedan generar autonomía. También somos responsables cada uno de quienes conformamos esta sociedad. Aparte de que el gobierno, por supuesto, es responsable, como decía Luciana, de garantizar la implementación de las leyes, ¿no?, que permiten la accesibilidad no solo a las terapias, sino a todo lo que requiera o necesite una persona con discapacidad. Sí. Lo que charlamos siempre, digamos. Empatía, me parece que es la palabra fundamental, ¿no?, que falta. Tener empatía y ponerte en el lugar del otro, porque significa eso. Es lo o sea, que... ponete en el lugar de esa persona que está atravesando eso. Y algo que hablábamos ayer con Meli también, el tema, porque discapacidad abarca todo tipo de discapacidad. Nosotros no estamos en una sociedad donde esté habilitado para personas que tienen otras características, ¿no? Y eso también nos lleva a que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Totalmente, sí. Que lo hablábamos con ella. Si yo mañana sufro un accidente y quedo discapacitada de cualquier manera, ¿qué hago? O sea, entro en un mundo donde voy a tener los mismos problemas y la misma carencia de un montón de cosas, de no poder acceder a un montón de cosas. O sea, nadie está exento de eso. Entonces, de ahí viene el tema de empatía. A mí me puede pasar eso también. Entonces, pararnos en ese lugar. No, y también ser empático con las luchas, que en este caso o en muchos casos no solo las llevan adelante las personas con discapacidad, sino también quienes cuidan a las personas con discapacidad, y que muchas veces son la voz de esos niños que no pueden por alguna u otra razón estar, como por ejemplo el caso de Fran, o en tu caso por tu hijo porque es menor de edad. Digo, y de todos nosotros solidarizarnos con esa causa, ¿no? Sí, totalmente. Digo, la inclusión en el ámbito del trabajo es algo que, ¿no? La ley exige, asignatura pendiente. Claro, digo, la ley exige cupos con personas con discapacidad en un montón de ámbitos, y yo digo, la accesibilidad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad en el ámbito laboral es muy baja. Sí. Por supuesto, yo digo, la misma lucha heroica que hoy llevan las jubiladas, los jubilados y los jubilados por un aumento salarial es la misma que el mismo reclamo de las madres, padres o personas con discapacidad, que digo, la pensión es una pensión miserable. Yo digo, ¿qué persona puede tener autonomía con una pensión de menos de 300.000 pesos? Y si están los dos padres en blanco, es menos todavía. Es mucho menos, la mitad. Y si ganan mucho, tampoco te la otorgan. Claro. En Sí. mi caso, yo No la tenés. no la tengo porque su papá trabaja muy bien, y como cobra un sueldo excesivo, Ah, bueno. es como, no te toca a vos.
Aunque ese papá esté o no esté. Exacto. Lo único que en mi caso pude hacer fue como demandarlo y pagarme una cuota alimentaria como corresponde. Siempre hay que judicializar. Siempre, jamás el yo te paso. Nunca crean en eso. Nunca. No, obvio. Bueno, igual hay algo que estaba pensando recién. Vos igualmente rehiciste tu vida, tenés otra pareja, o sea, a pesar de todo, sí. uno cree que para que no sea todo bajón. La realidad es que sí, yo sufrí mucho, mi separación fue muy triste, fue hasta me da vergüenza, ¿no? El hecho de estoy sola con Franco y quién me va a querer. Y después de un montón de traspiés, porque tuve parejas que por dejarlas en el olvido, conocí a mi marido actual a través de Facebook. Él es uruguayo y nos conocimos a la distancia, nos pusimos de novio. Al principio fue medio complicado, que sí, que no sé si voy a poder. Y lo con todo trajiste. esto, y me lo traje. Lo hiciste cruzar el charco. Lo hice cruzar Luciana. el charco. Hace 13 años que estamos juntos. Wow. Pablo, que es mi marido, es 10 millones de veces más papá que el papá de Franco. Mi marido es el que cambia los pañales de Franco cuando la enfermera por ahí no viene, el que trae las cosas del hospital porque trabaja en un hospital. Franco necesita pañales, bueno, ahora le pido a los chicos que me traigan pañales. Y bueno, después nacieron Berenice y Miranda, seguiditas. Y son nenas que están recontra involucradas con el tema de discapacidad. Son súper empáticas, no solamente con su hermano, Sino con el resto de las... sino con el resto de sus compañeritos, que también tienen un montón de compañeritos que hacen integración. Y son las que levantan la voz en el salón de que le tengamos paciencia al nene que grita, que le tengamos paciencia al nene que por ahí le cuesta un poquito más. Y bueno, y sobre todo entendiendo desde los cero qué le sucede a su hermano, por qué le sucede lo que le sucede a su hermano y cuál podría llegar a ser, digamos, el desenlace que podamos tener con Franco. Eso lo tienen súper claro y me parece que también es como lo más sano para ellos hablar con claridad. Hablar Sí, con sí, claridad de que, bueno, Franco hoy está, disfrutémoslo, jueguen, háblenle. Es muy gracioso. Franco hace como se llaman sonidos guturales por la cánula, y ellas se transforman un diálogo. O sea, el de Franco para ellas es me dijo hola mamá. Claro. Y empiezan como a jugar. Y los juegos de ellas con sus muñecas tienen que ver todo con el tema de lo que pasa cotidianamente en mi casa. Claro. El juego de las muñecas de ellas es reanimación cardiopulmonar, poner sonda nasogástrica, aspirar secreciones, todas tienen esas súper cosas. incorporado en su vida cotidiana, tal claro. cual, sí. Y eso es también maravilloso, hace ¿no? como más liviana la carga de decir, Total. somos todos una familia y nos mantenemos en armonía y esto no modifica nada. Digamos, Franco está absolutamente incorporado dentro de la familia y todos, las enfermeras son parte de la familia, su kinesiólogo es parte de la familia y muchos terapeutas que han quedado en el camino porque Franco ya no los requiere, siguen siendo familia. Totalmente. Qué lindo. Bueno, tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Nos tenemos que ir. Nada, yo les vuelvo a agradecer, de verdad, a las dos por la valentía y por venir, formar parte y contar su experiencia, la experiencia que les tocó transitar con sus hijos. Nada, y un poco el mensaje final, por supuesto, para mí es necesitamos presupuesto para las leyes, para que se cumplan las para que leyes. todas las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan acceder a las demandas o necesidades que tengan, pero también que como sociedad podamos, esto que decía Vane, ¿no? Generar un poco más de empatía y acompañar y cuidar a quienes cuidan permanentemente y dejemos de mirar para otro lado para en algún momento poder tener una sociedad más igualitaria e inclusiva en la que, nada, nos confluimos absolutamente todos. Yo nada más, chicas. Gracias. Yo súper agradecida. Sí, la verdad. Muchas gracias.
por traer las experiencias de ustedes. Nada, la verdad, no quiero llorar, pero... No, yo ya lloré por vos. Gracias, Es muy movilizante, obviamente. Sí, la verdad que... pero me parece que es muy enriquecedor también. Sí. ¿No? Es un tema que lo propusiste vos, Vane, que Sí. nunca pensé que iba a ser tan difícil. Gracias, igual. Yo digo, porque desde la inclusión también, yo me acuerdo cuando vos hiciste el curso de señas, digo, desde ahí también, ¿no? Sí. Bueno, nada, nos vemos. Muchas gracias.